Might, de los personajes más reconocibles, carismáticos y poderosos de la serie de Boku no Hero Academia. Desde un inicio fue presentado como el símbolo de la paz. Aquel que con su sola presencia podía imponer paz, respeto y temor en los enemigos del bien. Sin embargo, incluso desde las primeras instancias de la primera temporada comenzaron a escribir de una forma mucho más profunda a este personaje, dejándolo no solo como una figura de poder, no solo como un símbolo, no solo como el que trae la paz, sino como una persona. Un mortal luchando una pelea más grande de lo que cualquiera de nosotros podía imaginar. Vamos a analizar a este personaje a través de ciertas cosas que la serie nos entredejó ver. Y si te gusta este ensayo, te pido que seas como All Might y me ayudes suscribiéndote. Que para vos es poquito, pero a mí me alegras toda la semana. ¿Listo? Muchas gracias. Entonces, vamos. All Might pareciera ser de las mayores representaciones del clásico héroe americano, estereotípico, el que podés encontrar en obras como Superman, Capitán América y además incluso comparte la gama de colores con estos dos últimos. Pero desde el inicio nos dan a entender que esta figura no es un clásico héroe todopoderoso que todo lo puede y todo lo hace. No es un dios griego, pero debe mantener la apariencia de uno, tanto física como socialmente. Él es el Atlas que sostiene a la sociedad. ¡Tienes la figura de Atlas! Gracias, me ejercito. Y sus hombros cargan tal peso. Y su sonrisa, detrás de ella, se esconde el estrés del poder para cambiarlo todo. Estando ya con la última temporada finalizada y con su historia terminada, tenemos material para hablar del símbolo de la paz y de la importancia que tuvo en su historia. Sin ser el protagonista, se volvió de las caras más reconocibles de la franquicia. El ensayo lo vamos a dividir en secciones y vamos a empezar mencionando la importancia del símbolo. Muchas veces repitieron esta expresión, el símbolo de la paz. Aquella persona que cambió la historia del mundo a base de esfuerzo y varios cráneos aplastados en el proceso. ¿Qué es el símbolo de la paz? ¿Qué significa ser el símbolo? En la cuarta temporada nos mencionan este planteo. ¿Cómo es que ni siquiera los mismos personajes están seguros de lo que significa? Endeavor la menciona como esta cosa invisible que All Might construyó. だが聞こえてくる貴様が築き上げてきた目には映らぬ何かが崩れていく音が元ナンバーワンヒーローよ平和の象徴とは何だ La espalda que nadie puede superar, la sonrisa imborrable. All Might se convirtió en el pilar de la super sociedad. Esto se repite también varias veces, de cómo es que su sola presencia cambió el mundo. Hizo temblar a los villanos. Saber que él está trae paz a los civiles, tal y como lo menciona Shigaraki al final de la segunda temporada. Todos pueden sonreír despreocupados por culpa de All Might. Pero no es semejante figura porque los medios lo hayan convertido en eso, o porque dijo cosas interesantes, sino que esto fue un sueño juvenil, una esperanza de traer paz a un mundo caótico. Un mundo que necesitaba un orden que no podía traerse de otra manera que no fuese por la fuerza bruta y un carisma desbordante. La sociedad necesitaba ese símbolo, y no solo la sociedad, la gente lo necesitaba. Su sonrisa, su calma, en varios momentos se menciona que esta sociedad es así gracias a él. No por todos los superhéroes, pues también se mencionó que mientras más aumentaba el número de héroes, el crimen aumentaba de manera exponencial. No fue hasta que un héroe especial apareció que todo eso cambió. Todo esto fue traído gracias a este pilar, al símbolo de la paz. El Dios entre los hombres. All Might es la figura absoluta de heroísmo, renunciando su propia vida, a una familia, amigos, todo solo con el propósito noble de seguir siendo un símbolo, seguir siendo el pilar de la sociedad. Y no son pocas las veces que es presentado como algo más que una persona o un humano. La figura que es y lo que representa para las personas hace que cuando él está, todo se vuelva posible.
Su propio lema, el Plus Ultra, es otro símbolo de esto. Me asombra que All Might es una especie de Superman, pero podemos decir que rebajado con soda. Superman es capaz de básicamente todo siempre y cuando no haya kriptonita o soles rojos en medio o el autor no esté en su contra. All Might no. Pero te dejan en claro que un golpe suyo es capaz de alterar la atmósfera e incluso el clima. La gente no lo percibe como un humano. Los niños crecen admirando su fuerza. Los adultos confían y sonríen sabiendo que él está ahí. Los villanos tiemblan y se esconden. ¿Por qué? Porque una sonrisa y un "ya estoy aquí" tienen el poder de causar el fin de una carrera y de la libertad de los enemigos del bien. Lo que All Might logró no lo podía lograr nadie más, y gracias a su poder heredado, ese mundo pacífico que él soñaba pudo ser una realidad, pero como dijimos antes, no es un dios griego. El humano detrás del dios. La serie nos empieza a vender a All Might como lo estaba mencionando anteriormente, ese dios entre los hombres. Pero termina el primer capítulo, empieza el segundo capítulo y esa imagen se destruye. Detrás del hombre, de la imborrable sonrisa, aparece un hombre enfermo, flaco, que no puede hablar mucho sin toser sangre, debilitado por las cirugías y la enfermedad causadas por unos daños de años atrás. Lo segundo que hace la serie luego de presentarte All Might y toda la importancia que tiene para la sociedad y los personajes es destruir esa imagen con el hombre delgado. No es solo un alter ego, es la imagen real del héroe, el cual debe seguir fingiendo con una forma, pero que no solo no puede mantenerse todo el tiempo, como una máscara, sino que esa imagen se está cayendo a pedazos y no durará mucho tiempo más. Pero sigue estando ahí, y sus esfuerzos siguen estando para tratar de dejar la sociedad como está, o mucho mejor parada que en los tiempos anteriores. Sabemos lo que esa sonrisa significa, y lo que vemos en la cuarta temporada, y nos enteramos su pasado con Aidai, sabemos que la gente más cercana a él conoce la faceta real del héroe, es humano detrás del dios, y tratan de cuidar de ella, sabiendo todo lo que está en juego si esa imagen falsa se revela. Y es lo que lamentablemente pasa en la tercera temporada. La caída del símbolo. Uno de los puntos más importantes de la serie y en la propia narrativa y en los personajes. La caída del símbolo en la tercera temporada de la serie. All for One vuelve. Se enfrenta a All Might, creando uno de los puntos de inflexión más potentes de toda la obra. Los enemigos eternos, el bien y el mal, teniendo que volver a encontrarse. Toda la construcción de esto es impresionante. La figura que siempre estuvo en las sombras, presentándose solo como una voz, como el maestro detrás del mal. Y la figura del bien, que estaba para guiar a la futura generación, se vuelven a encontrar. Vuelven a pelear, se vuelven a chocar sus puños. Y cuando All Might se alza victorioso y lanza esa frase icónica del "ahora sigues tú", cae el símbolo. Pero también cae la sociedad, o mejor dicho, empieza a quebrarse el orden de a poco. No es algo inmediato, no es algo instantáneo, es algo que va engranaje a engranaje. Uno a uno empiezan a dejar de funcionar. All Might, todo lo que representa, empieza a venirse abajo. Y dicha caída trae consecuencias. No solo desde el momento que su imagen real, flacucha, se hace pública, sino que hasta la última temporada estas consecuencias se dejan entrever y hacen sufrir a la sociedad. All Might se retira. Y lo primero que hace la sociedad es buscar un nuevo símbolo. La gente lo necesita, pero no confía en el nuevo número 1 como símbolo, porque no es el mismo de antes. No tiene la misma personalidad, no tiene el mismo poder, no tiene el mismo carisma, pero la gente necesita poner en los hombros de alguien la estabilidad de la sociedad. Pero esos esfuerzos no sirven, porque los símbolos no se establecen por una burda votación. Y cuando All Might cae, eso empieza a notarse. A lo largo de las siguientes temporadas, vemos un All Might que se ve rezagado a ser un simple mentor. Un personaje de apoyo, ¿verdad?
No. No. Sigue siendo una pieza central, aunque no esté en acción. Sigue provocando a la gente para mejor. Su poder inspira a las siguientes generaciones. Pero él pasa de ser quien cuida y protege a quien debe ser cuidado y protegido. Él lo nota y no le gusta esto. 気ぃつけろか。分かったつもりではいたが、皆の意識下では私はもう守られるんがわ。Y así se hubiese mantenido a lo largo de las últimas temporadas, de no ser porque llegó la gran reivindicación. Para las últimas temporadas, All Might no tiene nada de poder, y su participación parecería limitarse a la de un mentor con la experiencia de preparar a las futuras generaciones y también a su sucesor para el difícil camino del porvenir. Pero llegó la pelea final. Todos los héroes y los villanos comienzan a luchar, y cuando los villanos parecerían tener una ventaja y empieza a avanzar sobre el bien, él se hace presente nuevamente. Y esa sonrisa y presencia están ante nosotros otra vez. Y no solo ante nosotros, sino ante All for One, quien decide darle un golpe de gracia a su antiguo enemigo. Y hasta el mejor amigo de All Might menciona que lo que se viene a continuación será una masacre. Pero lo que All for One o Skauichi o el público esperaban pasa. La All Might Armor aparece. Yagi Toshinori vuelve a la acción. No está dispuesto a perder, pero sabe que tampoco puede ganar. Él lo menciona como ganar un poco de tiempo, pero no se limita simplemente a eso. Él permanece herido, enfermo, envejecido, contra las cuerdas. All Might ríe una vez más en contra de sus enemigos. Simplemente glorioso. Puede que All Might no ganase esta última pelea, pero eso no importa, porque al igual que en cualquier otro momento de la serie, él es clave. Y los momentos finales siguen siendo fruto de ese legado. El ganar para salvar personas que le lega a Bakugo. El salvar personas para ganar de Izuku. El plus ultra que le enseña a todos. 互いを認め合い、まっとうに高め合うことができれば、助けて勝つ、勝って助ける、最高のヒーローになれるんだ。Como conclusión, All Might tuvo que ser nerfeado por el bien de la trama. No conocimos a este héroe en su máximo esplendor. Lo conocimos enfermo, herido y limitado. Era un auténtico monstruo para sus enemigos y un dios para sus aliados. All Might fue, hasta el último capítulo, el héroe absoluto. Narrativamente, Deku lo superó en el segundo capítulo. No en hazañas, sino en el corazón. Saltando a salvar a alguien sin poderes, mientras todos los héroes, incluyéndolo a él, se quedaban atrás. Pero eso no importa, porque nos quedamos con uno de los personajes más destacables de su obra y también del anime. All Might no solo le enseñó a los personajes de su propia obra, nos enseñó a nosotros a dar ese paso extra cuando creemos que no podemos más, a sonreírle a un mundo y a una vida que no siempre es sencilla, a reír, pero no siempre por felicidad, sino porque los demás lo necesitan, como un hermano ayudando a otro pequeño asustado, una madre atribulada por deudas, un amigo que perdió a alguien cercano. Todos podemos ser como All Might con estas personas y decirles, tal vez no todo estará bien inmediatamente, pero sí un ya estoy aquí. Estoy para ti, aún herido, aún cuando estoy asustado, aún con el peso del mundo en los hombros. Demos ese plus ultra que nosotros y el otro necesitan. Porque al fin y al cabo, All Might no existe, ¿cierto? ¿Cierto? Permítanme discrepar. All Might es real. Lo es cuando ayudamos a otros. Cuando sonreímos a quien nos atiende en la tienda o a cualquier otra persona a nuestro alrededor. Lo es cuando ayudamos en actos pequeños y sencillos,
Si All Might puede ayudarte a vos a ser una mejor persona y mejorar el día de una sola persona, All Might es real. Y vos te convertiste en una.